resultados positivos, tuvieron 0 contagios para las niñas, se presentaron 2 contagios de talento humano y 2 de familias. Sin embargo, el contagio más inmediata de todos los protocolos por casos de sospecha o confirmación de COVID. Y aspectos a mejorar. Entre los aspectos positivos tenemos que hubo una apropiación de todos los protocolos, tanto de niños, niñas, las familias y el talento humano. Se generó mayor confianza en la reapertura a partir de todos esos protocolos de bioseguridad que se implementaron. Hubo una gran innovación desde el ICBF, entidades administradoras y talento humano para recibir y generar esa alternancia. Aspectos a mejorar y lo que vamos a hacer para esta vigencia 2020, pues generar esas articulaciones territoriales. Es importantísima esa articulación con los entes territoriales, que hay modalidades más riesgosas y menos preparadas para volver a la alternancia, y lo que es imposible eliminar el 100% de riesgo de contagio. Vamos a mirar el cronograma para esa implementación a la atención presencial. Entonces tenemos unas fases. De enero a febrero se generó la fase de diseño de anexos operativos para la alternancia. En marzo se está realizando la socialización del anexo como tal, tanto a centros zonales como entidades administradoras y su talento humano, y se genera esa selección de unidades de servicio para iniciar ese retorno. De abril en adelante se espera que escalonadamente se vayan reabriendo unidades de servicio a partir de esos criterios y ese cumplimiento de criterios para regresar. Priorización. Aquí les voy a hablar de la priorización de las modalidades. Pero no quiere decir que vaya a ser así, porque cualquier modalidad puede aperturar, ¿no? Si cumple con todos los criterios. Entonces nos dicen que prioricemos las modalidades institucional porque tiene condiciones de infraestructura y cuenta con un equipo interdisciplinario. Con los responsables de las infraestructuras, es decir, donde está la unidad de servicio, que es en las comunidades. La tercera nos dicen que sería la modalidad comunitaria, pues la infraestructura depende de la madre o padre comunitario. La mayoría de padres y madres comunitarios son mayores de 60 años y todo el cumplimiento de protocolo de seguridad y actividades de atención está a cargo solamente de ese padre o madre comunitario. Y la última sería la modalidad propia e intercultural. Requieren de un aval de la autoridad tradicional, requieren de esa concertación de protocolos y son los que menos condiciones de infraestructura y acceso al agua tienen. Como les dije desde el principio, este es un sugerido, mas no quiere decir que vaya a ser así. Cualquiera modalidad puede aperturar si cumple con los criterios para esa reapertura. También nos dicen que debemos tener en cuenta dentro del municipio cómo está el tema de alternancia en la educación formal. Entonces, cómo está Santander de Quilichao, cómo está Caloto, cómo está Miranda en todo el tema de alternancia en la educación formal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de esa Secretaría de Educación del municipio, que nos dé razón, cómo están haciendo, si va a haber alternancia en la educación formal. También nos dicen, prioricen esas unidades de atención, esas entidades administradoras que han reportado desde la vigencia anterior y a inicios de esta vigencia, han dicho, señora supervisora, vean, los padres van a volver loco o loca porque desean volver a la presencialidad. Mi unidad de atención cuenta,
y está disponible y está dispuesta para poder volver a esa presencialidad. Entonces, el supervisor de contrato pues priorizará esas unidades de servicio. El indicador que nos va a medir para esta vigencia es el M1 PM118. Este indicador tiene como objetivo pues conocer el porcentaje de unidades de servicio que cumplen con todos los requisitos presencial bajo el esquema de laborativa, segura y respondiendo con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, para poder cumplir con este indicador, cada centro zonal trimestralmente debe registrar en el plan de apertura regional qué unidades de servicio van a aperturar. Y a partir de ese conocimiento de línea base que ya más adelante les voy a enseñar, entonces ya el supervisor sabrá, bueno, para este trimestre voy a dar a conocer estas, al siguiente estas y así gradualmente. Vamos a hablar un poco de qué es la alternancia. Este tema de alternancia también lo deben tratar con las familias. Es un tema que, y es primordial que lo hagan de primero, antes de aplicar línea base, generar esa comunicación con las y explicarles sobre el tema de alternancia, para qué se va a dar el tema de alternancia, por qué es tan importante la alternancia. Este es un registro fotográfico de la alternancia vigencia 2020. Entonces, las medidas de bioseguridad que se tuvieron, los espacios pedagógicos dispuestos, los sitios para poder hacer el lavado de manos. Entonces, cuando hablamos de alternancia, hay una combinación entre un acompañamiento presencial y un acompañamiento remoto, todo para garantizar esa educación inicial bajo el marco de la atención integral en el tema de emergencia sanitaria por COVID-19. Y esta alternancia nos hace que se dé una reorganización en todas las rutinas, tanto familiares como del entorno educativo. Todo favoreciendo esa dinámica entre tiempos y espacios para lograr esa promoción del desarrollo y ese aprendizaje con todas las condiciones de bioseguridad. Para poder generar esa alternancia, pues vamos a tener en cuenta estos criterios. Y son importantísimos todos, pero el principal y más importante es el principio de voluntariedad. Entonces, cuando estamos hablando de voluntariedad, estamos haciendo referencia a que la familia acepta y está dispuesta a que el niño o la niña vuelva a esa presencialidad. No es obligación y no vamos a obligar. Si la madre o padre de familia, a partir de ese taller que ustedes realizaron con ellos para explicarles el tema de alternancia, o de esa conversación que tuvieron, y les dijo definitivamente no, profe, entonces listo, no hay ningún problema. Y no vamos a obligar a nadie, no va a pasar absolutamente nada con esos usuarios que no van a volver a la alternancia. O sea, no les vamos a decir, no es que usted tiene que volver porque si no pierde el cupo, olvídense. Eso no es así. No van a perder el cupo. El otro principio a tener en cuenta es el principio de territorialidad y articulación. ¿Y por qué de territorialidad? Porque debemos mirar cómo está todo el tema de pandemia en el territorio, qué medidas se están tomando, qué acciones han generado, qué normas han dado a partir de todo el tema de pandemia que hay en ese territorio. Y igualmente, pues nos vamos a articular para poder que esos entes nos acompañen en esta presencial que vamos a estar y nos den también monitoreo. Que sea seguro para todos, pues porque esto implica un compromiso de todos, no es un compromiso solamente de ICBF, no es un compromiso de la entidad administradora o del supervisor de contrato, es un compromiso absolutamente de todos, por lo cual tenemos que estar
articulados, por eso les digo, y respondiendo a esa dinámica de yo te cuido, tú me cuidas. Entendiendo que ese accionar individual, lo que nosotros generamos individualmente, pues va a repercutir colectivamente. Por eso es ese sentido de corresponsabilidad que debemos generar en todos. Que sea selectivo, porque deben implicarse y definirse unas acciones de cuidado. Además de ello, debemos tener en cuenta esa situación, esos lineamientos y directrices que desde el Ministerio de Salud, de Protección Social, del Ministerio de Educación Nacional, ha determinado para aquellas personas o niños o niñas que no pueden volver a esa presencialidad. Entonces debemos tener en cuenta eso, seleccionar. Por eso es tan importante de línea base. Y flexible, porque debe responder a esas particularidades de la unidad de servicio para poder generar ajustes a esos modelos de alternancia que les voy a enseñar más adelante y dar unos resultados. Y a partir de esa línea base que ustedes van a estar aplicando, pues van a tener que hacer grandes ajustes, mirar esas medidas de bioseguridad para poder volver a esa alternancia. Monitoreado, pues porque, como les digo, estamos en unas condiciones, estamos regresando en unas condiciones de epidemiología no convencionales. Entonces, esto genera que constantemente se esté vigilando cómo va la situación, cómo van, que si se nos presentó algún caso, si el ente territorial ha estado ahí con nosotros acompañándonos, digamos que se presentó un caso y no se evidenció a tiempo, entonces hubo un contagio masivo, pues habría que volver a cerrar la unidad de servicio. Entonces todo eso, por eso es tan importante ese monitoreo que se haga en la misma entidad administradora, que se haga desde el mismo centro zonal, que se haga desde la misma regional y dirección de primera infancia. Gradual, porque no estamos diciendo ya, en la otra semana ustedes tienen que entrar a abrir sus unidades de servicio, no. Es un paso a paso que debemos ir haciendo, realizando, y va a ser una apertura gradual a la medida que vayan cumpliendo con los criterios y sobre todo que las familias deseen hacerlo. Multimodal, pues porque como cada unidad de servicio es particular, única, una unidad no se aparece a otra, entonces va a tener que cada unidad de servicio optar algunos modelos de alternancia y ajustarlos. Igualmente, porque puedo decir que las unidades de Corín iguales a las unidades de Santander, entonces estos son los principios a tener en cuenta y que debemos manejarlos, y sobre todo el principio de voluntariedad. Denme un momentico. Bueno. Ahora vamos a hablar de esas etapas. Entonces, para volver a la alternancia se generan unas etapas. Se genera la etapa de selección, se genera la etapa de alistamiento y etapas de implementación. Entonces, la etapa de selección, donde se está haciendo esa socialización. Ustedes, integradoras, su talento humano. Una vez se genere esta socialización, pues ustedes van a entrar a estudiar más a fondo ese anexo de alternancia y entrar a hacer socialización con las respecto a lo que significa la alternancia. Una vez realicen esa socialización con las familias y le informen que deben implementar la línea básica.
¿Cómo van a aplicar esa línea base? Pues lo pueden hacer a través de esa llamada telefónica o lo pueden hacer el día que estén entregando complemento y tengan dispuesto el computador ahí para que vayan respondiendo esas preguntas, o lo pueden hacer que el día que hicieron la socialización ustedes decidieron hacerlo presencialmente con todas las medidas de bioseguridad y con los grupos pues pequeños, entonces dijeron pues ahí mismo apliquemos línea base. Bueno, ustedes buscan la estrategia para poder aplicar la base. Una vez tengan aplicada la línea base completa, no solamente de los usuarios, sino del talento humano, de la unidad de servicio como tal, le entregan esa línea base a su supervisor de contrato. Su supervisor de contrato hace revisión de la línea base y a partir de los resultados de esa línea base, pues él entra a decir, pueden continuar o no pueden continuar con la siguiente etapa. Igual, informarles que para las comunidades étnicas pues, se debe gestionar el aval para poder entrar en alternancia, ¿no? La etapa de alistamiento, entonces, es cuando ya su supervisor de contrato ha hecho revisión de esa línea base, les ha enviado bajo correo electrónico diciéndoles, señores operador tal, se hizo revisión de su línea base y se determina que sí puede entrar en alternancia, por favor seguir a la siguiente etapa. Y esta etapa, ¿qué nos dice? Pues que debemos hacer una elaboración de una propuesta técnica operativa con todos los documentos de referencia que se les entrega, donde ustedes, esa propuesta, hay un micrófono abierto. Esta propuesta es nada más y nada menos que la elaboración de cómo van a operar ustedes, qué talento humano van a ir, hay un micrófono abierto, qué semanas van a estar los usuarios, cuáles usuarios van a ir, cuáles van a ser las actividades a desarrollar, bueno, toda la parte operativa, cuáles van a ser las medidas de bioseguridad, bueno, en fin. Ahí ya está el formato como tal, simplemente es ir diligenciando lo que les pide. Teniendo ya lista esa propuesta, ustedes se la entregan al supervisor del contrato, su supervisor de revisión de esa propuesta. Si hay que hacerle ajustes, pues les enviará a hacer ajustes, les hace la retroalimentación correspondiente para que puedan hacer esos ajustes y ya una vez tengan ok la propuesta, pues él los llamará a un comité operativo, donde en ese comité operativo pues van a dar a conocer cómo van a funcionar y a trabajar en alternancia. Teniendo ya el comité operativo, pasan ustedes a hacer la inducción a su talento humano. Y esta inducción, mis queridos compañeros, no es la inducción del estándar 30, es la inducción acerca de la alternancia, vamos a estar operando en alternancia. Entonces aquí es muy importante que todo el talento humano esté enterado, no solamente el talento humano que sí puede ir en alternancia, sino el talento humano que se va a quedar trabajando de manera remota. O sea que todo el talento humano está involucrado y debe recibir esta inducción de cómo va a ser la operatividad en alternancia, cómo van a ser las medidas de bioseguridad, bueno, absolutamente todo. Ustedes en su unidad de servicio, pues, han revisado y a partir de esa línea base tendrían que hacer algunos ajustes a esa unidad de servicio para todas las medidas de bioseguridad, adecuaciones. Entonces, harán esas adecuaciones pertinentes y le enviarán el registro fotográfico a su supervisor de contrato a través de fotos o videos de los ajustes que realizar. O si el supervisor de contrato dice, no, yo quiero ir a darme cuenta personalmente de qué ajustes realizaron porque yo sabía que en esta unidad de servicio estaba fallando tal cosa, entonces quiero darme cuenta. Lo puede hacer, ¿no?
Teniendo ya listo todo ese esquema operativo de cómo van a entrar a trabajar, pues ustedes vuelven y llaman a las familias a una reunión, ya sea presencial o virtual. Si va a ser presencial, pues con todas las medidas de bioseguridad, y les van a socializar cómo esa unidad de servicio va a entrar a operar. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que van a estar manejando? ¿Cuáles van a ser las docentes que van a estar en esa alternancia? ¿Cuáles van a ser los días que esos niños van a estar en alternancia? Permíteme un momento, Paulita, qué pena. Hay una persona intentando entrar que se llama Enlace Víctimas Cajibío. ¿Ese a qué operador pertenece? Disculpen. Que si no sé de qué operador es, no sé, no siento la seguridad de la información para poderlo dejar entrar. Gracias, Paulita. No respondo, okay. Entonces le voy a denegar el acceso. Gracias. Sí, acuérdate que personas ajenas a las entidades administradoras pues no pueden entrar a las reuniones. Ya teniendo lista la socialización, entonces se va a hacer ese desarrollo de estrategias para preparar a los niños y a las niñas a esa presencialidad. Recordemos que los niños están en casa, están acostumbrados a otro ambiente, ya el ambiente de la unidad de servicio ya se les olvidó, deben entrar a manejar tapabocas, no van a estar con papá y mamá ya todo el tiempo, entonces van a tener que entrar a trabajar con los niños y con las niñas, pues, y a prepararlos para tener ese retorno nuevamente a la presencialidad. Por eso era tan importante que en febrero trabajaran esas transiciones que yo les decía. Es importantísimo trabajarles porque estaban primero en la unidad de servicio y de un momento a otro pasaron a casa, a estar todo el tiempo en casa, con papá, mamá, hermanos y toda la familia, a no salir, y ahora deben regresar otra vez a esa unidad de servicio donde se van a alejar de esa familia, y son sentimientos encontrados que van a tener los niños y las niñas, entonces hay que prepararlos para esa presencialidad nuevamente. Ya teniendo todo esto, pues el supervisor del contrato ya les dice, listo, quedan aprobados, ustedes pueden iniciar en alternancia y dará la fecha para ese inicio en alternancia. Esto lo puede hacer bajo correo electrónico, lo puede hacer bajo un acta, bajo un comité operativo, bueno, él ya determinará. Estos son otros registros fotográficos, esos espacios pedagógicos que adecuaron para recibir a los niños y a las niñas, ese distanciamiento que se debe tener entre un niño y otro niño o niña, y pues desarrollo de actividades. Entonces entramos a la etapa de implementación. Y la etapa de implementación es nada más y nada menos de cómo vamos a prestar el servicio a partir de esa propuesta que ustedes dieron a conocer a su supervisor de contrato, teniendo en cuenta los componentes de calidad, porque recordemos que rigen los componentes de calidad porque están vigentes los manuales operativos, no los hemos olvidado, no los vamos a dejar a un lado, debemos estar ahí mirando que para cada uno de los componentes que necesitamos, que debemos realizar. Y desde la centro zonal, desde la dirección regional, desde la dirección de primera instancia sede, pues estaremos ahí brindando la asistencia técnica que ustedes necesiten. Otro registro fotográfico de los espacios que adecuaron para poder hacer atención. Nos vamos con tema de criterios y línea base. Entonces, cuando hablamos de criterios es cuáles son los criterios que necesita nuestro talento humano, cuáles son los criterios que necesita nuestra familia, cuáles son los criterios que necesitan nuestros usuarios para poder volver a la alternancia. Vamos a iniciar con los criterios de talento humano. Entonces nos dice el anexo que el talento humano no debe ser mayor de 60 años. Sin embargo,
si es mayor de 60 años y no presenta enfermedades de base y ella lo desea, quiere y está dispuesta, puede firmar el consentimiento informado diciéndole a la entidad administradora que ella está dispuesta a regresar y a tomar todas las medidas de bioseguridad en casa, ¿no? No tener enfermedades de base. En caso de que el talento humano habite con personas mayores de 60 años, pues igual puede decirle a la entidad administradora, señor entidad administradora, yo deseo y tengo la voluntad de regresar a la presencialidad tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar a esa persona de 60 años que tengo en casa. Y en cuanto a las mujeres gestantes, o sea, los agentes educativos, madres comunitarias que esta condición de gestación no representa un riesgo de contagio, pero ya es potestad del médico que la atienda determinar si ella regresa o se queda en atención remota. El criterio es ese deseo de decir sí, quiero que mi niño o mi niña hagan presencialidad. Entonces, van a decir a través de ese consentimiento informado, van a decir que presenten comorbilidades de base. Entonces, igual, no pueden las familias, si presentan estas situaciones, pues solamente se ha autorizado por ellas mismas, ¿no? El regreso de ese niño o esa niña. Y el criterio de los niños, recordemos que esta presencialidad solamente destina adicional a ello, pues hay otras condiciones que deben cumplir y es el uso permanente. Entonces, es muy importante que las familias hablen con los niños cuál que el niño o la niña no presente síntomas asociados o a sospechas de COVID o que tengan COVID, pero una vez cumplido el tiempo de aislamiento o superado todos estos síntomas, pues van a poder decirle la madre o el padre, decir, profe, yo quiero que mi niño ya regrese porque ya pasó todo. Y o la niña no pueden vivir